मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गष्टावतीं राधाकुन्दं गिरिवरं महो राधिकमधावसं प्राप्तो यस्या प्रतित्तकृपाया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौले रत्नमालद्युति निराजिता पदपङ्कजन्त आजीमुक्तकुलैरुपश्यामनं परितस्त्वं हरिणं संश्रयामि। अनारपितचरिं चिरात्करुणयावतीर्णाकलहं समार्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरासं सुभक्तिश्रियं हरिपुरतः सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितां सदा हृदये कन्दरेष्पुरतो वसचिनन्दनः जान्मलम्बिता भुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायतक्षम् विश्वम्भरो द्वियावरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो लादिनि शक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदनाय गदाधर नमस्तुते। हे कृष्णकरुणा सिन्धुदीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्तन राधाकन्त नमस्तुते। राधे वृन्दवनादिशकरुणमृतवाहिनि कृपया निजपादब्जातस्य मह्यं प्रदीयतम् भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षये क्षिप्तश्चाकमादितरङ्गमाद्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि बोल। Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Pranam. Muchas gracias por sumarse, por acompañarnos el día de hoy a nuestro satsang semanal, nuestro intento por sentarnos en una mesa redonda con la verdad en el centro. Como escuché el otro día también, de una manera no jerárquica, sino de un lugar donde cada cual pueda reconocer que en principio, en esencia, ontológicamente, cada uno de nosotros se encuentra a la misma distancia de la verdad, ¿no? Si uno se sienta en una mesa redonda, todos están a la misma distancia del centro. De la misma manera, aunque algunos puedan estar más conscientes de ese centro, de esa cercanía con el centro, en principio todos estamos a la misma distancia. Y por distancia no quiero referir a distancia, a lejanía, sino todo lo contrario, proximidad, conexión. Pero bueno, de vuelta, quizás necesitamos hacer el esfuerzo de sentarnos en esa mesa redonda para tomar conciencia de cuál es nuestra conexión con el centro, que ya existe, pero uno puede estar distraído y mirando en otra dirección. Así que este es nuestro intento semanal, aunque confío que cada uno de nosotros tiene su intento diario al respecto, pero semanalmente tratamos de hacer este acto de presencia para recordarnos unos a otros mutuamente, a nosotros mismos, eh, la manera en la que estamos intentando vivir nuestra vida, con un centro en común, orbitando alrededor de un centro en común y cuáles son las consecuencias de eso, cuáles son las implicancias de entender que hay un punto de referencia universal para todos y que todos existimos en relación a ese punto de referencia. Entonces, cómo tratarlo, cómo tratar a todos, cómo tratarnos a nosotros mismos, cómo relacionarnos
no solo con ese punto central de referencia que nosotros llamamos Dios, Krishna, Mahaprabhu, Bhagavan, Radha Krishna, como ustedes gusten, sino como cómo relacionarnos con todo en el marco de ese centro universal. Así que gracias por vuestro acto de presencia y como siempre, um, la modalidad de estos encuentros es abierta, invitar a que cada uno de ustedes también participe, contribuya, que no sea simplemente un monólogo imparable de Swami Padmanabha, sino en donde yo también me abro para mi propia cordura y para mi propio bien, me abro a escuchar de ustedes, a aprender de ustedes, a honrar cualquier tema que deseen explorar, cualquier experiencia que deseen compartir, cualquier situación que sientan necesaria mayor expresión, si se quiere. Mm. Y para eso son invitados a alzar su mano digital. Si es una pregunta, un tema, una duda, un compartir. Por mientras, ya que no hay ninguna mano digital alzada, los invito, si tienen algo, sin presión, pero al mismo tiempo invitando. Hay una pregunta que me envió Avatari desde Bogotá, Colombia, quien hoy no va a poder conectarse, pero me pidió si podíamos abordar una solicitud que tenía. ¿Mm? Así que vamos allí. Luego vi que Ragat Mikabhakti alzó su mano, aunque ahora la mano se desalzó. Así que en todo caso, después la volvemos a alzar, de que probablemente entre pregunta y pregunta vayamos a nuestros cuartos privados para compartir y ahí cualquier mano alzada se desalza automáticamente también. Entonces, Avatari tiene la siguiente pregunta, o una solicitud más, bien, una solicitud de expandir un tema basado en un podcast que publicamos el miércoles pasado al inglés, eh, que ella vio, que es con Shalene Kendrick. Ella es una teóloga que también está muy abocada al tema de la ciencia y tuvimos una conversación muy interesante para aquellos que pudieron verla y si no hablan inglés igual recuerden que hoy en día YouTube ofrece la chance de traducir en simultáneo con subtítulos, no sé qué tan efectivos sean, especialmente cuando uno habla palabras en sánscrito, pero por lo que vi en general funciona bien, así que invitados a chequear. Y la pregunta o la solicitud ya dice, tengo una solicitud, profundizar sobre el autoritarismo, ¿m? En las comunidades religiosas. Esto con relación al último episodio con la doctora Shalin. ¿M? Entonces, más bien es una solicitud de elaborar un poco, ¿m? De reflexionar juntos sobre el concepto de autoritarismo en las comunidades religiosas, ya que obviamente fue un tema que se tocó en el podcast y desde allí Avatari probablemente está consultando y hay mucho obviamente que decir al respecto. No solo en comunidades religiosas, pero especialmente en comunidades religiosas en este caso. Entonces hay una diferencia entre la palabra autoritarismo y autoridad. ¿Mm? Aunque muchas veces quizás mezclamos ambas y no nos gusta ninguna, especialmente si alguien viene con un trasfondo un tanto antisistema, anárquico, eh, etcétera. Como yo mismo vine cuando conecté con la conciencia de Krishna, venía con ese trasfondo. Y bueno, fue mi proceso tratar de también aceptar la posibilidad de que existe una forma de autoridad que es saludable. No, no toda forma de autoridad es necesariamente mala, no toda forma de orden o de estructura es algo a destruir, digámoslo así, ¿no? A desmantelar de inmediato. Pero obviamente también con la precaución de que muchas veces en el nombre de la autoridad espiritual podemos terminar en autoritarismo, y eventualmente en una forma de régimen totalitario, de dictadura, en el nombre de la espiritualidad. Ha pasado. O de culto a la personalidad, de
sobreidealización y la moneda corriente en ese momento ya se vuelve el temor, la intimidación, el encajar más que pertenecer, el traicionarnos a nosotros mismos, para ser parte de la manada, por decirlo así, ¿no? Y ser muy cuidadosos de no hacer o decir o pensar nada que vaya en contra de lo que se supone que debo estar haciendo, diciendo, pensando, sintiendo. Entonces, pero como digo al principio, la palabra autoridad no es necesariamente algo malo, ¿no? Pero una verdadera autoridad, y hay un juego de palabras muy interesante aquí. Estamos hablando de autoritarismo, de autoridad, y está la palabra autor al respecto también. Autor, generalmente al español lo conectamos con alguien que es un autor, alguien que muchas veces que escribe libros, o también musicalmente, artísticamente, un autor. ¿Mm? Pero también podemos hablar de nosotros, así como uno puede ser un autor de un libro, ¿no? Crear una obra. Todos tenemos el deber, digámoslo así, la invitación de volvernos nuestros propios autores, ¿no? En nuestra vida, ¿no? De crear, de que nuestra vida sea una creación, de que en las palabras de Carl Jung, individuación, de con nuestra propia existencia individual hacer lo que tenemos que hacer para florecer y ser todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? En ese caso estamos siendo autores de nuestra propia historia, no, no desde un lugar egoico, no desde un lugar narcisista, separatista, yo soy mi propio autor y nadie se interpone en eso, porque de hecho, si uno es un autor de un libro, por ejemplo, hablo por experiencia propia, no es que yo escribo un libro y no tengo ninguna influencia de nada, ni de nadie, ni de ningún otro autor. Todo lo contrario, ¿no? De hecho, si han leído mis libros, ven que estoy constantemente citando a otros autores. Entonces, en un sentido, ser un autor también implica verse, no puedo crear un verbo acá, bueno, lo voy a inventar, porque no, verse co-autorizado, ¿no? El verbo para hacer un autor es autorizado en un sentido. Entonces, autorizarse no solamente es darse permisos, sino autorizarse es, de vuelta, volverse un autor en la propia vida, pero de vuelta eso es con la influencia y la participación de otros autores. Entonces, alguien que atraviesa todo ese proceso de autorización de volverse un autor de su propia vida, permitiendo la participación de otros autores desde un lugar saludable, se vuelve una autoridad, ¿no? ¿Me explico? Desde ese lugar es una manera sana de concebirlo. Alguien que está viviendo su vida de manera ejemplar, que está dedicando su tiempo y su energía a que su vida se vuelva una creación, a uno ser un autor, desde un lugar original, desde un lugar sincero, profundo, único, con integridad, con transparencia. Semejante autor se vuelve una autoridad naturalmente. Autoridad no es alguien que se me impone, que me dice que tengo que hacer. Autoridad es alguien que vive su vida de tal manera que naturalmente eso me inspira a yo vivir mi vida de forma similar, no de forma idéntica, porque nadie puede vivir la vida del otro de manera idéntica, pero sí puedo ver la vida de ciertas personas y, wow, verme tocado decir, wow, quisiera abrazar esos ideales a mi manera, ¿no? Porque cada uno es un ser individual único, pero me inspira, me llama, me atrae, mm, irresistiblemente. Entonces, eso es autoridad realmente. Aunque de vuelta, quizás muchos de nosotros en nuestro inconsciente colectivo la palabra autoridad tiene más que ver con algo no muy positivo. Pero ahí ya estamos yendo al área de autoritarismo, ¿no? Que es otra cosa. Autoridad es de vuelta alguien que, como a veces se diría, lidera a través del ejemplo, ¿no? Que no está diciéndole a nadie qué es lo que tienen que hacer. Está viviendo su vida de tal manera que eso inspira a otros a hacer lo que ellos tengan que hacer, ¿no? E incluso es alguien que, como a veces se diría, un buen líder, pues conectamos la idea de autoridad con liderazgo. Un buen líder es alguien que incluso si en una situación X tiene que o invita a alguien a hacer algo, el líder está dispuesto a hacerlo él o ella misma si la otra persona no quiere o no puede hacerlo.
o ya lo está haciendo de partida. Yo no voy a estar pidiéndoles que a ustedes que hagan algo que yo no estoy haciendo. Como que les diría, dejen de fumar y yo estoy con un cigarrillo en la mano diciéndoles eso, ¿no? Que ocurre muchas veces, ¿no? Los líderes de este mundo muchas veces esperan o incluso demandan de sus súbditos eh, ciertos estándares o cierta conducta cuando ellos mismos no se comportan de esa manera. Entonces ahí es donde entramos en un área no saludable, como mínimo. Entonces, algunas palabras primero sobre la idea de autoridad, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene que ser una autoridad en la vida de alguna forma u otra, ¿no? Si uno es una madre, tiene sus hijos, uno es una autoridad. De vuelta, no es una mala palabra. Y un niño necesita una autoridad, ¿no? Un niño necesita como un punto de referencia, básicamente. Veamos autoridad como punto de referencia, como rol modelo a seguir. Si uno no le puede decir a su hijo de 2, 3 años, bueno, vive tu vida como se te antoje, sé libre, no quedan desconcertados o son puestos en una posición peligrosa, ¿no? Porque pueden intentar cosas que no van a ser saludables para ellos. Entonces necesitan un punto de referencia, una guía. De vuelta, autoridad, guía, rol modelo, líder. Ninguna de estas palabras son algo negativo cuando se dan desde un lugar con confianza, con afecto y desde un lugar de dar un rol, un ejemplo al otro para empoderar al otro, no para desempoderar, sino para empoderar al otro a que el otro se vuelva de vuelta su propio autor en la vida. ¿Mm? Y no que el otro se vuelva un ¿cómo decirlo? Un copy-paste, ¿no? Una copia exacta de quien yo soy. Eso es absurdo. Mm. Ahora, el autoritarismo. La principal pregunta es profundizar sobre el autoritarismo en las comunidades religiosas. Y como digo, autoritarismo tiene más que ver con autoridad, pero no a través del ejemplo, autoridad no a través del amor, autoridad no a través del empoderamiento, autoridad no a través de la vulnerabilidad, autoridad no a través de la confianza, autoridad no a través de la transparencia, ¿no? Estamos definiendo autoritarismo en comunidades religiosas por lo que no es. Muchas veces necesitamos empezar por la vía negativa. Entonces, autoritarismo tiene que ver justamente con recurrir a patrones de manipulación, muchas veces como la vergüenza, la culpa excesivas, en comunidades religiosas en particular, ¿no? Motivar a los participantes desde un lugar más negativo que positivo. Más, por ejemplo, hay que hacer esto. Y si alguien pregunta, bueno, ¿por qué hay que hacer esto? ¿No? Demos un ejemplo. ¿No? O sea, alguien puede decir, bueno, nuestra práctica particular, nuestra tradición, cantamos, hacemos esta práctica, cantamos el nombre de Krishna todos los días. Y alguien pregunta, bueno, ¿por qué hacen eso? Y uno puede dar respuestas positivas o negativas, ¿cierto? Uno puede decir, explicar, ¿no? El nombre de Dios no es diferente de Dios, está establecido en todas las tradiciones espirituales. Al uno invocar ese nombre, uno toma más conciencia de la omnipresencia del Supremo y es una manera de presentarnos abiertamente, humildemente, de percibir la aceptación y el amor incondicional de Dios y de tratar de devolver al abrazo de una manera igualmente amorosa. Una manera de responder, que en mi opinión es una manera positiva. Ahora, a la misma pregunta, alguien podría decir, ¿por qué están cantando ese nombre de Krishna? Porque si no cantas el nombre de Krishna, eh, ¿no? Ya empezamos desde un lugar negativo, ¿cierto? Si no haces esto, estas son las consecuencias, ¿no? Pues corres el riesgo en tu próxima vida, vas a perder la vida humana, puedes nacer en esta forma, descender hacia plataformas no sé qué, no sé cuánto, y vas a padecer estas consecuencias. Y quizás las dos personas terminan cantando el nombre de Krishna, pero por motivaciones muy diferentes. Y con eso no estoy diciendo que ese ejemplo ya está creando un régimen absolutista, totalitario, espiritual, pero todo comienza con pequeñas
cosas, con pequeños gestos, una instrucción así, otra instrucción así, y vamos creando un modelo a partir del temor, de la intimidación, ¿no? Si no hago esto, me va a pasar esto. Si no hago esto, me va a pasar esto. No sé, como hablábamos por lo que puedo recordar, lo que hablábamos con la doctora Shalene, porque de vuelta, el podcast fue publicado hace 3 días, pero lo grabamos hace un par de meses y no lo volví a ver. Pero hablábamos de cómo desde su trasfondo cristiano, y especialmente desde una educación cristiana particular que ella tuvo, ella sigue siendo cristiana, pero es de un lugar mucho más amplio y profundo ahora. Pero en un comienzo recibió una idea muy, ok, ¿no? Los que no son cristianos son todos demonios y si te abandonas esto te va a infierno eterno y Dios, si no haces esto te va a castigar y se va a enojar. Entonces todo eso genera miedo, especialmente cuando todas esas ideas son de repente absolutizadas, ¿no? Porque ya muchos de nosotros imaginémonos a alguien que no cree en Dios, alguien que no cree en algo eterno, infinito, absoluto. De todas maneras, podemos manipular la vergüenza, la culpa, el temor, la intimidación y neurotizarnos todos juntos. Ahora, si todo eso lo amplifico a algo eterno, infinito, absoluto, superpoderoso, todas esas cualidades de temor, intimidación, vergüenza se amplían tremendamente, ¿no? Infierno eterno. ¿No? ¡Wow! ¿No? Imagínense el efecto que eso tiene, la toxicidad que eso contiene y qué tipo de motivaciones lo llevan a uno a participar en un grupo espiritual con esa idea de por medio. Entonces, todo eso sería una forma de autoritarianismo en la comunidad religiosa, incluso a nivel, como digo, dogmático, a nivel doctrinal. Aquí no estoy ni siquiera hablando de, no sé, de un maestro que está encerrando a alguien en un cuarto, no dándole de comer, golpeándolo físicamente, violando a alguien sexualmente, todo lo cual obviamente es horroroso. Pero mi punto es, incluso al nivel de la enseñanza, uno ya puede, quizás no te estoy encerrando en un cuarto bajo llave, pero si te doy una enseñanza que está basada en el temor, la intimidación, la culpa, la vergüenza y está absolutizada hasta el punto de lo eterno y lo infinito. Literalmente te estoy encerrando en un cuarto bajo llave. Te estoy poniendo en una caja, en una prisión de ciertas ideas y quedaste allí, ¿no? Entonces, aunque por fuera parece que está todo bien, ¿no? No estamos latigando a nadie, ¿no? No estamos encerrando a nadie, pero conceptualmente podemos estar haciendo todo eso. Y puede ser una forma. La palabra en español que a veces se usa es también abuso pastoral, ¿no? Que implica personas en posición de autoridad religiosa abusan a otras personas, no necesariamente de vuelta físicamente, pero utilizan esa posición de autoridad o de influencia para entregar ideas que generan temor, generan intimidación y cuando hay temor obviamente la gente es más fácil de ser controlada. ¿Mm? Por eso el patrón común si uno estudia la mayoría de los regímenes dictatoriales de la historia, hay muchos patrones en común. Obviamente hay un líder sobre absolutizado, pero también hay siempre un enemigo en común, como un enemigo que une al pueblo, pero también que genera temor, ¿no? Como que es el peligro inminente. Y por lo tanto tenemos que estar todos bien unidos, bien juntos, porque si no en cualquier momento ese enemigo puede atacar y lo peor puede pasar. Así que tenemos que estar juntos y atentos y atacar. Pero de vuelta la motivación es temor, ¿no? La motivación es algo negativo, no es algo positivo. Entonces muchas veces, eh, consciente o inconscientemente, ¿no? A veces uno sin querer hacer daño a nadie, pero uno quizás recibió esa educación, recibió esa narrativa y la traspasa en parámparas, por decirlo así, ¿no? Hay parámparas disfuncionales. Uno fue criado con una orientación hacia la vida o hacia la religión basada en el temor, la intimidación, y uno sin darse cuenta que eso fue algo que uno recibió, uno lo traspasa naturalmente, entre comillas, y así sucesivamente.
Y en algunos casos, de manera más consciente, tenemos personas o líderes espirituales, líderes de comunidades religiosas que recurren a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de patrones para generar temor, para generar presión, para generar intimidación. eh, si estudiamos la historia de la humanidad, eso está presente una y otra vez. Ujú. Y muchas personas se mantienen, de esto hablamos bastante en personalismo radical, muchas personas se mantienen dentro de un grupo religioso, no tanto porque les guste, no tanto porque la estén pasando bien, no tanto por qué tan increíble es la experiencia y las enseñanzas, sino simplemente por terror a las consecuencias de abandonar ese grupo, porque ya han recibido suficiente dogma al respecto, ¿no? Y eso toma diferentes formas. De hecho, por ejemplo, conozco ciertas, con todo respeto, y ciertas secciones en ciertos grupos Vaishnavas, ¿no? Hablando de la comunidad Gaudiya Vaishnava, y no, no hablando de toda una institución o de un grupo, pero secciones en donde está tan sobreenfatizado que esta es el grupo real, esta es la tribu única y superior del Gaudiya Vaishnavismo, que sí, que no hay otro grupo, todos los demás grupos son inferiores, son desviados, no entienden de qué va la cosa real. Y hay diferentes grupos que piensan así, por diferentes razones. Y no digo tanto que esa es la enseñanza del grupo, pero individuos que interpretan la enseñanza del grupo de esa manera y se juntan con otros individuos que piensan igual y crean su propia versión de representar su tradición, lo cual no indica que la tradición enseña eso. Y el punto es que generan esa idea, ¿no? Este es el grupo, esta es la única, la versión real, la versión autorizada, fidedigna. Y para muchas personas que están dentro de ese grupo, en un punto la experiencia se vuelve sofocante por X razón y deciden abandonar ese grupo. Pero fueron tan machacados de que todos los demás grupos no son fidedignos que no se atreven a conectar con ningún otro grupo y abandonan por completo la tradición en general, ¿no? Una variante, una expresión de autoritarismo, básicamente. Mm. Hay diferentes, hay ilimitadas expresiones de todo ello, pero básicamente tiene que ver con eso. Eh, y como digo, esto no es para culpar a un maestro en particular, a un líder X, a una institución específica, porque todos estos patrones pueden, como digo, expresarse, comenzar de manera muy pequeña y muy leve en el día a día, en nuestro propio hogar incluso, ¿no? La pregunta real aquí es, por empezar, ¿qué tanto yo puedo estar quizás participando en eso? Ojalá que no, pero por las dudas hagámonos la pregunta, ¿no? Con mi manera de ser, con mi manera de pensar, con mi manera de relacionarme con los demás, incluso si soy alguien que comparte las enseñanzas de mi tradición con otros, ¿de qué lugar lo estoy haciendo? ¿Estoy promoviendo el autoritarismo religioso en una medida o en otra? Bueno, o no, ojalá que no, pero puede ocurrir en cierta medida. Y si no prestamos atención a esa cierta medida, eso se puede volver cada vez más grande, más grande, más grande, y en algún momento súbitamente nos encontramos en medio de un régimen totalitario espiritual. Porque muchas de estas cosas extremas comienzan por algo muy pequeño. Y algo muy pequeño que se vuelve un poco más disfuncional y un poco más disfuncional, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no para que alguien se vuelva neurótico, pero para uno mantenerse atento, ¿no? Entonces, para mí la mejor manera, ya para concluir la respuesta de contrarrestar o de uno estar protegido del autoritarismo en comunidades religiosas es justamente mantener, al menos dentro de mi intento y aspiración personal, es mantener lo que estamos tratando de hacer aquí nosotros, no por decir nosotros somos el ejemplo perfecto de qué no es autoritarismo religioso, ¿no? Cualquier grupo o individuo puede fallar, pero habiendo tenido ciertas experiencias al respecto, siendo testigo de experiencias en otros grupos, sí, tratar de mantener conversaciones abiertas donde todo puede ser hablado, donde invitamos a la honestidad, a la transparencia, donde no se impone un modelo único de qué significa ser
devoto, en este caso, un miembro de la comunidad, y todos tienen que encajar a la fuerza con ese estándar, donde donde no nos mantenemos constantemente recordándole a la audiencia qué tan lejos están de la meta, o qué tan bajos son, o qué tan degradados son, o si no lo son, qué tan rápidamente pueden degradarse y caer hacia lo peor. Personalmente no siento que hay necesidad de ir a esos lados, más bien tratar de positivamente nutrirnos y enfatizar todo lo que hay que enfatizar. Krishna ya nos ama incondicionalmente, estamos siendo amados, aceptados de partida, y partir desde ahí, relacionarnos desde ese lugar, tratar de extender esa misma incondicionalidad a los demás, tratar de madurar como seres humanos, de integrar nuestra humanidad con nuestra espiritualidad, no estigmatizar la humanidad, no estigmatizar el error, la falla, porque tampoco promoverlo, ¿no? Tampoco decir, muchachos, muchachas, fallen lo más que puedan, vamos, que se puede, pero simplemente normalizar el hecho de que en una práctica, en un viaje de vida, van a haber altos y bajos, ¿no? En lugar de vuelta, traer vergüenza, temor, intimidación a todo eso, y uno solamente se termina volviendo alguien muy externo y superficial, tratando de impresionar a la comunidad, de impresionar a los líderes, de impresionar a Dios, de merecer, de ganar, cuando por dentro hay muchas cosas sin resolver. Entonces, para mí una manera de contrarrestar todo eso es, de vuelta, descomprimir. Obviamente, tratar de cambiar, de crecer, de abrazar desafíos, de ser honestos y transparentes con nosotros mismos, pero es un lugar de honestidad, de vulnerabilidad, de transparencia, y donde todo se puede hablar, ¿sí? Siempre y cuando vengas de un lugar respetuoso, honesto, sincero, no hay nada que no se pueda hablar, ¿no? Que para mí eso es algo que también previene el autoritarismo en una comunidad religiosa, porque muchas veces en comunidades religiosas autoritarias no hay lugar a ciertas conversaciones. Ciertos temas son tabú, ¿no? No sé si quizá a alguno de ustedes les ha tocado en el hogar, en la infancia, o en marcos más familiares o en otros. Uno dice, de eso no se habla, ¿no? O uno como niño preguntando continuamente, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y basta, basta de preguntar por qué. Pero si todo eso viene desde un lugar de genuina curiosidad, genuina indagación, yo necesito hacerme esa pregunta como parte de mi proceso. Eso no solo no debería ser cancelado, no solo debería ser permitido, debería ser eh, celebrado incluso y honrado, ¿no? Una pregunta, una genuina duda, la que fuere, sobre lo que fuere, si viene de un lugar necesario y genuino, tenemos que celebrarlo todos juntos, ¿no? Entonces, de vuelta, un régimen autoritario no permite eso. Hay una narrativa oficial, hay una manera en particular de pensar, de concluir, hay mucha certidumbre tóxica, hay mucho esta sensación de tenemos las respuestas perfectas para todas las preguntas y ya está, ¿no? Esta es la respuesta a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, próxima pregunta. En lugar de una apertura a explorar ilimitadamente tantas cosas que se pueden decir acerca de todo. Mm. Eh, entonces, de vuelta, la manera de prevenir autoritarismo, totalitarianismo en una comunidad religiosa es mantener el diálogo abierto, ¿no? La puerta abierta, mantenernos humildes, básicamente, ¿no? Tener la humildad de aceptar, como diría Celestino Maharaj, somos estudiantes por siempre. Nunca podemos venir aquí con respuestas absolutas, conclusivas, y nada más se puede decir, nada más se puede preguntar, ¿no? Y de vuelta, la humildad de reconocer pueden haber problemas, ¿no? Incluso un líder puede tener problemas, una autoridad, hablando de autoridades, pueden tener problemas. Y si una autoridad tiene un problema en su vida, y esto lo he visto también, ambas cosas, muchas veces lamentablemente una autoridad religiosa, especialmente, lamentablemente tiene esta idea de ser una autoridad religiosa implica ser perfecto para mi comunidad, ¿no? Ser infalible. Y si no soy infalible, al menos mostrarme como tal, para inspirar a la comunidad. Para nutrir la fe, no puedo permitir que ellos vean mis errores.
Y eso se vuelve algo muy peligroso porque uno va a tener sus errores o sus problemas y si uno no es capaz de reconocerlos, se vuelve algo muy superficial e insostenible y de repente ¡puf! Explota la bomba y toda la comunidad, ¿qué pasó? Pero la olla venía a presión desde hace años probablemente, ¿no? Pero quizás ese líder no tuvo mala intención en ciertos casos, no simplemente inocentemente pensó, no, tengo que mostrarme perfecto porque quiero nutrir la fe de todos y se me dijo que debo ser así. Obviamente no hubo pensamiento crítico, no hubo discernimiento apropiado. Entonces, una verdadera autoridad también cuando comete un error, cuando tiene un problema, va a tener la madurez, la integridad de reconocer eso con su comunidad. Y por hacer eso, probablemente esa autoridad se va a volver más autoridad para su comunidad. De manera natural, la comunidad va a sentir más confianza en esa persona, decir, wow, él o ella tienen ¿no? La valentía, el coraje, la transparencia de reconocer sus errores. ¿No? Y al mismo tiempo que mi líder, que mi autoridad reconozca eso, me está dando permiso a mí para yo hacer eso. Entonces, empoderador. ¿Me explico? Pues si mi líder nunca muestra error alguno, indirectamente me está dando el mensaje a mí, yo también debo hacer lo mismo. No me puedo permitir error o imperfección y así generamos un patrón completamente superficial. Entonces, cuando una autoridad está dispuesta a tomar responsabilidad por sus errores, incluso a reconocerlos públicamente cuando es necesario, todo eso genera más confianza, más transparencia. No es que el líder pierde a su comunidad. Probablemente no. Y los que se pierden, bueno, significa que probablemente no eran muy sinceros en su práctica. Pues si alguien viene a mí y sinceramente reconoce sus errores y yo digo, ay, te equivocaste, uy, no, entonces no quiero saber nada más con vos. Pensé que eras perfecto. Entonces eso habla de que mi acercamiento era completamente condicional a la relación. Solamente te quiero si eres infalible. Cuando me entero del más mínimo error, huyo de la relación. Es algo muy superficial. Entonces queremos algo real, no superficial, algo profundo, algo y algo incondicional, ¿no? En última instancia estamos invitados a relacionarnos a través del amor incondicional, ya que Krishna nos ama incondicionalmente. Y parte de la prueba del amor incondicional es amarnos con errores incluidos. Y para eso necesito ser testigo de las limitaciones, los errores, las imperfecciones del otro. Y uno reconocer esos errores en uno y uno reconocer esos errores en el otro y aprender a amarnos y a querernos, con eso incluido, ¿no? Entonces eso para mí genera algo más saludable, algo que nos protege y nos previene del autoritarismo en las comunidades religiosas. Y podríamos seguir, es un tema inacabable como pueden ver. Ya vengo prometiendo hace media hora para concluir y siguen saliendo cosas, pero voy a dejarlo ahí, voy a poner pausa a mí, abrir la boca para invitarlos por unos momentos a nuestros cuartos privados, que ojalá puedan participar, habiendo dicho lo que dije, es del lado de participar de un lugar de abrirnos, compartir, ser honestos, vulnerables y juntos crear, básicamente ser coautores, ya que estamos hablando de autoridad, ser coautores de algo, de una comunidad religiosa que no sea autoritaria, que sea justamente eh, autoritativa, que no es lo mismo que autoritario, ¿no? Que sea, que tenga autoridad genuina, ¿no? Y para eso nos necesitamos los unos a los otros. Así que voy a poner pausa a la grabación, los voy a invitar a compartir mutuamente entre ustedes en grupos de tres, básicamente, que, que sienten al respecto de lo que hablamos hasta ahora, que surge dentro de ustedes cualquier idea, opinión, sentimiento por unos minutos. Y luego vamos a regresar para continuar con cualquier otra pregunta, tema que puedan tener. Voy a pausar la grabación y como digo, si por X razón alguien no puede sumarse, igual dediquen unos minutos a reflexionar sobre estos temas. Bien, bienvenidos de regreso.
Esperando que hayan tenido una buena mesa redonda. Aquellos que se hayan podido unir y aquellos que no, una buena reflexión. Seguimos en la misma mesa redonda, así que no hay problema. Bueno, habiendo compartido o habiendo tratado de compartir algunas palabras sobre la consulta de Avatari, invito a quien quiera, si tiene alguna duda, algún tema, algo que quiera explorar, obviamente todavía nos queda tiempo, y Ragatmika Bhakti desde Córdoba, Argentina, está alzando su mano digital, por lo que la invitamos a activar el micrófono. Bienvenida. Hare Krishna, soy Padmanabh, mis reverencias a todos los devotos y devotas. Bueno, yo le quería consultar, Maharaj, porque justamente en la primera clase del grupo de lectura que arrancamos esta semana, leímos el prólogo de su libro de Impersonalismo Radical y ahí surgió el tema de las implicancias que tiene para un estudiante devoto o devota perder a su guru o tener un quiebre en la relación con su guru. Y en ese sentido se plantearon varias opiniones y conceptos de los integrantes del grupo de lectura. Y en función a eso quería consultarle eh, al día de hoy, de acuerdo a toda su experiencia con los distintos gurús con los que ustedes ha prestado servicio, plantearle dos preguntas. La primera, si usted cree que perder al gurú o tener una crisis en la relación con el gurú es un problema ontológico. Perdón, no escuché bien Sí. el audio. Sí, Sí, la primera pregunta es si de acuerdo a su experiencia, perder a un gurú, ya sea por tener una crisis existencial o filosófica o personal en relación con el gurú, es un problema ontológico, si sí o no. Y preguntarle también sobre el peso del principio de que el gurú representa a Krishna, ¿no? Porque eso también hablamos ahí en el grupo de lectura, que es una declaración muy pesada, tanto para los gurús como para los devotos, porque si los gurús, como usted bien dijo, pasan sus distintos procesos espirituales y sus distintas crisis espirituales, eh, digamos que ser representante de Krishna con todo lo que implica, eh, tamaño de representación, es de una magnitud muy elevada para un alma encarnada en este cuerpo material, por más que lleve el rol de guru. Así que eso le quería preguntar. una aclaración que le... Uy, quizás pueda... a ver, voy a desactivar su micrófono un momento porque mi voz aparece con eco. Una pregunta que le hago para mayor aclaración, quizás para el resto de la audiencia, cuando dijo la primera parte, si tener un conflicto con el gurú es un problema ontológico. Si quiere aclarar un poco más en detalle, creo entender la pregunta, pero por las dudas, para aquellos que tal vez no entienden a qué nos referimos con ontológico. Sí, en realidad fue una declaración de un compañero de grupo de lectura, pero a mí me planteó eso de que en realidad tiene que ver con un problema de origen de la relación entre el gurú y devoto, o esto tiene que ver con la importancia de tener una relación y un vínculo con Krishna, independientemente de que el gurú esté presente o no, o de que el gurú eh, realmente esté llevando a la práctica eh, el rol que asumió. Mm, ok, gracias. Bueno, gracias por las preguntas y me alegro también de que como resultado del grupo de lectura en el que están algunos participando, también surgen preguntas. Esa es la idea, obviamente, también. La idea no es simplemente, bueno, nos sentamos, leemos, cada uno lee un párrafo, ok, nos vemos la semana próxima, cada uno lee un párrafo y nada se mueve dentro, sino que sí, surgen preguntas, surgen dudas, surgen distintas opiniones también, ¿no? No necesariamente surge diálogo, surge ampliación del tema, esa es la idea, como de hecho en el libro que están estudiando en el grupo de lectura, que es Personalismo Radical, en el mismo libro varias veces al comienzo y al final trato de dejar en claro, incluso aunque en este libro trato
de decir ciertas cosas, obvio, si no, ¿para qué uno escribe un libro? Nunca son la palabra final sobre nada, ¿no? Más bien son parte de una conversación continua, una conversación permanente. Entonces, justamente, de hecho, cuando terminé el libro, me acuerdo, fue al inglés esto, pero comencé el podcast que sigo teniendo, pero originalmente el podcast era todo basado en el libro de Personalismo Radical, al inglés, porque sentí la necesidad, bueno, se escribió el libro, sigamos ahora, uy, perdón, sigamos reflexionando sobre el libro, porque hay tantas cosas más que quizás podemos sacar y conversar, y entonces surgió la necesidad de hacer el podcast como una extensión del libro, básicamente, ¿no? Entonces me alegro de que ese proceso se esté dando en donde hay, sí, preguntas, diferentes perspectivas, opiniones, no necesariamente tengan que estar de acuerdo en todo, parte de lo que implica tener una relación con alguien, una conversación. Entonces, yendo a las dos preguntas, que obviamente ambas giran alrededor del concepto de guru y obviamente si está ligado al prólogo del libro que escribió Pranada. También ella allí se refiere un poco a mi situación personal, ya que obviamente ella me conoce y me conoció en parte al menos de mi situación personal, parte de mi viaje. Lo primero que me viene a la mente obviamente es, y que siempre siento que es necesario aclarar cuando estamos hablando de estos temas, es que tenemos que tener mucho cuidado y cada vez que decimos guru, limitamos esa palabra a una persona, ¿no? Porque esa es la tendencia. Y no lo digo aquí para criticar a alguien. Entiendo que en un comienzo uno tiende a pensar así, ok, el gurú, ¿no? El gurú, ya es, ok, ¿quién es el gurú? ¿No? Una pregunta, una persona, un nombre. Y si hay un problema con esa persona o ese nombre, ¡pum! Hay un problema, una persona con todo, ¿no? Porque ahí viene todo lo relacionado a lo demás. Si yo concibo gurú como un individuo en particular, que no niego que lo sea, ¿eh? No estoy cancelando eso, simplemente no estoy diciendo gurú no está limitado a una persona en particular. Porque si hago eso y hay un problema con esa persona y esa persona es, como decía la segunda pregunta, la representación de Krishna en mi vida y hay un problema ahí, entonces en un sentido se compromete todo, hay un problema con todo. Y probablemente no lo hay, no hay un problema, pero si lo concibo desde ese lugar, yo lo voy a experimentar como algo incluso catastrófico. Y con esto no quiero tampoco sonar, ¿cómo decirlo? Disminuir la gravedad y la complejidad de que alguien tenga una situación compleja con uno de sus gurus o con su guru, su Diksha guru, quien fuere, ¿no? O sea, hablo de vuelta por experiencia personal, no es algo fácil, ¿no? No es algo que uno esperaba o que espera nunca. Lo último que uno que le desearía a nadie y aún así ocurre. En algunos casos, no estoy diciendo les va a ocurrir a todo el mundo, obviamente, ojalá que no. Pero cuando ocurre, bueno, también hay que saber qué hacer. Y como digo, algo a nivel personal, que a mí personalmente siempre me ha mantenido y siento que me sigue manteniendo, es justamente el entendimiento de que guru no implica, no está limitado a una gente en particular, ¿no? Y ese agradezco que fue un entendimiento que recibí desde muy temprana edad, prácticamente desde el día uno, que, que me conecté a la conciencia de Krishna desde mi lugar, fue con un grupo, básicamente con una misión y con un guru, que él mismo estaba conectado con discípulos de Srila Prabhupada, pero también de Srila Siddhar Maharaj, Siksha, Srila Siddhar Maharaj. Y al ser introducido a Srila Siddhar Maharaj desde el comienzo y prácticamente el libro más. O sea, me acuerdo cuando me uní al templo, fue hace 27 años atrás. Había un libro y sigue existiendo el español, que es una traducción al español de casi todas las obras principales de Srila Siddhar Maharaj. En un libro, se llama La ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Puede ser intimidante el tamaño del libro. Yo no me sentí intimidado, me sentí invitado. Especialmente al leer la primera página y dije, wow, 1000 páginas de esto, ¿no? Pero generalmente el libro más, al menos en ese momento, en esa época,
pero en general uno de los libros más conocidos es Sri Guru y su gracia. Y con ese probablemente empecé, no me recuerdo, pero probablemente. Si no fue el primero, habrá sido el segundo. Y en esta obra de Sri Guru y su gracia, Srila Sri Maharaj habla de Guru Tattva y generalmente está hablando a... O sea, todos estos libros de Srila Sri Maharaj, la mayoría de ellos, al menos él no los escribió, son transcripciones de Harikatha, de compartires que él dio espontáneamente y principalmente su audiencia eran discípulos de Srila Prabhupada que habían ido donde él luego de que Prabhupada partió de este mundo y tras Prabhupada haber dicho, cuando yo ya no estoy aquí, le preguntaron, ¿hay alguien en quien podamos ir y tomar Siksha? Y él dijo, Srila Siddhar Maharaj. Entonces, él estaba entregando, hablando sobre Guru a una audiencia en una situación muy específica, tratemos de entender, a una audiencia que había perdido a su Guru, en un sentido perdido, no estoy comparando ese perder con alguien que pierde la relación con su Guru, pierde debido a un problema. Pero es una forma de pérdida y hay confusión, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? ¿Dónde está Prabhupada? Ahora nosotros somos gurus, ¿no? Toda una serie de preguntas, imagínense. Entonces, Sri Guru y su gracia es Srila Sri Maharaj tratando de abordar todas estas preguntas en esa situación en particular. Y desde ese lugar él entrega una concepción, y de vuelta no quiero sobre centralizar a Selassie más, porque básicamente lo que él dice igual lo dice obviamente basado en nuestras enseñanzas y en las escrituras, no es su propia creación independiente, de cómo debemos aprender a entender a Guru como un principio universal, ¿m? Como un principio, como una agencia de conexión, como una agencia de revelación divina con múltiples agentes. Obviamente quizás hay un agente que se vuelve especialmente prominente en nuestra vida, obviamente hay lugar para eso. Quizás otro agente se vuelve más prominente en otro momento, quizás no. De vuelta, cada viaje de cada individuo es único e irrepetible, pero el punto es que al final de cuentas todos ellos son agentes de una agencia, ¿no? La agencia Krishna, si queremos llamarlo así, la agencia divina. Entonces, un guru es un agente que representa a esa agencia. Ahora el punto es, si definimos a guru como alguien que representa a Dios en nuestra vida, entonces la noción de guru se amplifica tremendamente porque a través de tantas personas y situaciones, Dios puede ser representado en nuestra vida. ¿Me explico? O sea, un guru no necesariamente es un rol sacerdotal o una posición asignada institucionalmente, y solo eso es guru. No niego que eso pueda ser guru, y no niego que en ciertas dinámicas misionarias o institucionales para iniciar oficialmente, ser Diksha Guru, un aspecto especial. Ok, hay un proceso y no es que uno, ok, soy Diksha Guru, hay cierto comité que aprueba, etcétera. Pero en el sentido más amplio, Guru implica, como hablamos, quien representa a Krishna en la vida del otro. Ahora, sí puede haber maestros oficialmente que personifican eso de manera más condensada para un discípulo, pero en un sentido más amplio, todo representa a Krishna. Si yo como estudiante tengo el ojo para ver, todo es Guru, todo me está hablando de Krishna, todo está apuntando al punto de referencia central, a Krishna, el centro. Obviamente en un comienzo no tengo esa visión, generalmente, y necesitamos a alguien que entrene nuestro ojo para tener esa visión. Entonces, mi punto con todo esto es, ¿por qué digo todo esto? Porque de vuelta, si eventualmente uno llega a desafortunadamente tener una complicación en su relación con su gurú o con un gurú o con su gurú de iniciación, como queramos llamarlo de vuelta, con el gurú central en la vida de uno, eso no implica que ya no hay gurú. Eso no implica que debido a la interrupción con un agente en particular, la agencia por completo se ha vuelto ausente en mi vida. ¿Te entiende la idea? No implica que porque se ha visto interrumpida mi vínculo con una expresión en particular de esa agencia, toda la agencia quedó cancelada. Mm. No niego que va a ser un momento
crítico, complejo, trágico, si se quiere, doloroso, lleno de un montón de cosas, sí, sí, pero tampoco eso implica se ha acabado todo, ¿no? Tampoco implica ir a ese extremo, es decir, que mi conexión con Krishna ha sido extraída de raíz. Ontológicamente, ¿no? La palabra ontológico implica algo en la esencia de su ser, ¿no? Entonces, tener una complicación personal, de vuelta, dependiendo cada caso por X razón, con un agente de esa agencia no implica un problema ontológico con el departamento de Guru, por lo que es, con la agencia Guru Tattva, el departamento de revelación divina. Obviamente va a haber, de vuelta voy a estar confundido, afectado, dolido, tantas cosas, pero no quiere decir que Krishna desapareció de mi vida, no quiere decir que ya no tengo conexión, ya no hay refugio, ya no hay misericordia. Si uno desea mantenerse presente como discípulo, estudiante, sirviente, no hay nada que pueda detenerlo a uno, ¿no? Y todo se dará de tal manera que uno eventualmente encuentre otras personas. Si uno siento que tenía esta persona en mi vida que ocupaba este rol de guía, de rol modelo a seguir, de autoridad, como hablábamos antes, saludablemente. Y por X razón esa persona ya no está, ¿no? Esa persona en particular no está ocupando ese rol que ocupó. Obviamente es una crisis, ¿no? Es una crisis. Tampoco puedo forzar que alguien más ocupe ese rol de inmediato, ¿no? Es como de vuelta, si alguien está casado con alguien por 20 años y mi esposa ocupaba el rol de mi esposa y de repente hubo separación y ya esa persona no está ocupando ese rol. Entonces cuando yo voy a ese rol no hay nadie en ese rol ahora ocupándolo. Y obviamente eh, en una necesidad puedo tratar de forzar que alguien ocupe ese rol cuanto antes para que haya alguien en ese rol. Pero probablemente no sea saludable tratar de tener una esposa al día siguiente que me divorcié. Entonces va a haber un periodo en donde no hay nadie ocupando ese rol, de manera al menos oficial, lo cual no implica que estoy absolutamente perdido. Pero sí va a haber una crisis, sí va a haber una ausencia, sí va a haber un periodo de llorar la ausencia, o sea, todo eso es natural, es parte de los ciclos de la vida, pero no quiere decir que se acabó todo y que no va a haber conexión o que no me pueda volver a casar o lo que fuere, ¿no? Es un ejemplo, hasta cierto punto se aplica a esposa, guru, pero mi punto es ese, si uno tiene un problema en particular con un guru y ha habido un distanciamiento o uno ha tenido que alejarse del guru o el guru se ha alejado del discípulo, lo que fuere, no implica que, aunque, pese a que haya un vacío en ese rol, de que el Guru Tattva, de vuelta como agencia, como departamento, Guru en su sentido más amplio, se haya vuelto ausente. Quizás yo no lo perciba por la crisis en la que estoy, o quizás si quedo si recibí una idea muy sobre absolutizada de que Guru es solo esa persona, sí, quizás cuando esa persona está ausente, siento que se acabó todo. Pero si uno recibió una educación más amplia de que Guru incluye a la gente, pero va más allá de la gente y es una agencia universal con otro, comenzando con Dios mismo, Krishna, el Guru original en el corazón de cada uno. Si uno tiene esa idea, incluso en ese momento de crisis donde el rol modelo a seguir quizás desapareció o dejó de comportarse como un rol modelo a seguir, tanto puede ocurrir. En ese momento de ausencia o de crisis, aún así sigue existiendo el gurú en mi vida, de vuelta, en lo más íntimo de mi corazón por empezar. Y es una invitación probablemente a conectar con ese aspecto de Guru Tattva de manera más profunda, más íntima. Y quizá, y eventualmente por hacer eso se manifieste naturalmente otra personalidad en mi vida que pueda ocupar ese rol, guiarme, o más de una personalidad de vuelta. Hay diferentes formas en las que Guru Tattva puede llegar a nuestra vida. Así que eso un poco en relación a la pregunta uno, espero que la esté abordando y entendiendo debidamente. Y a la pregunta 2, que de alguna manera mencionamos algo, el peso que representa para el guru siendo el representante de Krishna de vuelta.
como hablábamos hace un momento e incluso en la pregunta previa, ¿no? Cuando decíamos, ok, el líder tiene que ser perfecto para la comunidad, porque si uno es perfecto e infalible, todos están inspirados y entusiastas. Así que no muestre ningún problema, no muestre ninguna fragilidad porque se viene todo abajo. Y aquellos que están sirviendo en el rol de guru, como gurús iniciadores, digámoslo así, eh, por igual, hay diferentes formas de servir como guru. Uno puede ser un Siksha guru también. Incluyamos ese ejemplo. Muchos de ellos también reciben desafortunadamente esta idea. Ahora eres Siksha Guru o Diksha Guru, de ti depende la comunidad, la fe, todo, así que por favor tienes que ser perfecto y eso no considero que es un patrón realista. De vuelta, obviamente tampoco implica haz cualquier cosa y da igual. No, es delicado. Uno obviamente si entra en un rol de ser mentor y guía de otros, también uno tiene que llevar su vida con alineado con ciertos principios. Pero si se sobreabsolutiza eso y si se genera una expectativa excesiva para los seguidores, eso ya, y si el gurú se siente forzado a satisfacer las expectativas sobreidealizadas, es complicado. Por eso un gurú también, un maestro, un guía, un mentor, tiene que tener la madurez para saber que probablemente muchas de las personas que se acerquen a mí buscando guía me van a estar sobreidealizando. De partida, sin mala intención, simplemente porque muchas personas que se acercan a un maestro también vienen con ciertos vacíos o cosas no resueltas que quizás esperan que se resuelvan con el maestro. Y eso lleva a una sobredimensionalización del maestro, sobreidealización. Ciertos, no sé, ejemplos. De vuelta, no estoy diciendo todo el mundo, pero alguien tuvo cierta carencia de figura paterna en su vida, traumas no resueltos con los padres. Y de repente el gurú inconscientemente lo traduzco como el papá que nunca tuve, el rol modelo a seguir que nunca tuve, el referente que nunca tuve. Y quizás empiezo a proyectar demasiado en el gurú. Estoy buscando no solo un guía espiritual, sino un papá, contención emocional, un psicólogo, un guía no sé cuánto, y hay demasiada proyección. Y el punto es que el gurú en ese caso no puede probablemente detener toda esa proyección en el día uno por parte del discípulo. El gurú tiene que saber, sí, va a haber eso, pero el gurú tiene que tener la inteligencia de no caer en eso y empezar a crear un personaje que tenga que satisfacer todas esas demandas y expectativas, sino aceptar que eso va a estar ahí en el inicio de parte de algunos, pero gradualmente comportarse de tal manera y guiar de tal manera a las personas de que esas personas bajen la dosis de sobreidealización y aprendan a relacionarse con el gurú desde un lugar más realista, más sostenible, ¿no? No quiere decir que uno vea al gurú como alguien mundano, ordinario, pero también no sobreidealizado, ¿no? No como una creación de mis propias proyecciones, por decirlo así. Porque de vuelta, para ser honesto, muchas veces cuando yo escucho a algunos devotos hablando de ciertas personas, de ciertos gurús, a veces siento, están más bien hablando de sus propias proyecciones hacia esa persona, quién es esa persona. Y no digo que la persona sea mala o tenga un problema, nada de eso. Quizás esa persona es un gurú completamente fidedigno, pero uno de todas maneras carga con su bagaje de proyecciones y filtra a la otra persona a través de eso. Entonces también es parte del discípulo gradualmente despertar a esa realidad y trabajar sobre eso. Y el gurú tiene que gradualmente, gentilmente, introducir al discípulo a esa realidad, ¿no? Quizás en el día uno de vuelta el gurú no le puede decir al discípulo, la glorificación y apreciación que tienes a mí está sobredimensionalizada y sé que vienes con asuntos no resueltos de la infancia que estás proyectando y yo no soy la persona que crees que eras. Si dice todo eso, probablemente el estudiante colapsa, ¿no? O sea, no sabe qué hacer, queda completamente desorientado. Pero gradualmente, si algo de eso hay, todo eso tiene que salir a la luz para que la relación sea lo más realista posible, transparente posible, sostenible posible. Que nos estemos vinculando en base a algo real y no en base a algo imaginado, proyectado,
sobredimensionalizado, no resuelto. Entonces, ese lugar yo siento que eso vuelve las cosas, para el bien del discípulo, pero también para el bien del guru, vuelve las cosas más sostenibles. Pero el guru está representando a Krishna en la vida del discípulo desde un lugar especial, pero de vuelta no quiere decir que solamente esa persona representa a Krishna. Al final del día todo representa a Krishna, ¿no? Vasudeva Sarvamiti, Krishna dice en el Gita. Vasudeva lo es todo, ¿no? Tampoco para interpretar eso de manera excesivamente impersonal. Todo es Brahman, no existe nada más. Pero en un sentido, todo, Krishna está en todo, ¿no? Todo está en Krishna y Krishna está en todo. Yumam pasyati sarvatram sarvam chamai pasyati. Krishna dice en el Gita 6:30. ¿Mm? Yo estoy en todo, todo está en mí. Entonces, todo me representa, todo es guru, en principio. Como digo, en un comienzo necesitamos un individuo que nos enseñe todo esto, en teoría, en principio, en ejemplo, con prácticas que guíen nuestra vida para que veamos eso más, pero eventualmente, gradualmente, tenemos que despertar a esa realización. Todo está representando a Krishna. Entonces, cuando despierto eso, ya no estoy concentrando toda esa expectativa en una sola persona, ¿no? Ya no es solamente él representa a Krishna, ella representa a Krishna, nadie más representa a Krishna. Es demasiado, demasiado peso para el guru y demasiado peso para mí si llega a haber algún problema con ese guru. De vuelta. Pues si quien representa a Krishna falló en algo, entonces ahora que nadie representa a Krishna, Krishna ya no existe, desapareció de mi vida. No. Por eso es que el guru debe guiar y educar a sus estudiantes de manera tal que la cosa no sea sobrecentralizada en sí mismo o en sí misma. En un comienzo habrá algo de eso, como digo, es la etapa kindergarten de codependencia, como el bebé con los padres. El bebé depende, para un bebé, para un niño incluso, papá y mamá son Radha Krishna básicamente, son Dios y la diosa suprema. No hay otro punto de referencia. Pero eventualmente un padre saludable tiene que ayudar a su hijo a ver que existen otras personas más allá de ellos. Y la relación ahí se vuelve más saludable, no de excesiva dependencia. Entonces, de la misma manera, sí, el guru representa a Krishna, pero desde un lugar particular, sin disminuir eso, de vuelta, sin querer disminuir, cada uno de ustedes pueden tener en su vida personas, todos tenemos en nuestra vida personas que sentimos, cuando me encuentro con esa persona, cuando escucho de esa persona, cuando leo a esa persona, lo que fuere, siento la presencia divina de manera especial, ¿no? De vuelta, no quiere decir que la presencia divina no esté en otras partes, pero en mi capacidad logro captar la presencia divina especialmente a través de este canal o de aquel canal, puede ser más de uno. Bien, el guru, en ese sentido el guru es no diferente de Krishna. Cuidémonos de no absolutizar esta idea del guru es no diferente de Krishna hasta el punto de volverlo Krishna en todo el sentido de la palabra. Eso sería una forma de lo que llama ese Mayavad. Entonces el guru representa a Krishna a través de la enseñanza que entrega, del ejemplo que da, cómo se vuelve un punto de referente, como diría Silas Yamaras, nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. En ese sentido el guru nos muestra todo aquello de lo que podemos llegar a ser nosotros en nuestra relación con Krishna. No exactamente debemos ser una copia de eso, pero un ejemplo suficiente para nosotros, como decíamos, volvernos autores de nuestro propio viaje. En ese sentido, ¿no? Está representando eso, pero también, como digo, si el guru realmente representa a Krishna, nos va a guiar y nos va a instruir y nos va a acompañar y educar de tal manera que va a ampliar el espectro de representación de Krishna más allá de sí mismo. No lo va a volver autorreferencial de manera tóxica. Solamente escucha de mí, solamente aprende de mí, solamente yo soy el representante de Krishna en tu vida. Como digo, en un comienzo eso puede darse así, aunque ojalá el guru ni siquiera no hable de esa manera, incluso en esa etapa. Y gradualmente nos va ampliando el panorama. Hay una pluralidad de gurús, hay una tierra de gurús, como Srila Siddhar Maharaj diría.
Queremos entrar en la tierra de gurú donde todo es gurú, donde no existe nada que no sea gurú. Imagínense, imagínense entrar en un lugar donde no existe nada que no sea gurú. Wow. Entonces, y únicamente vamos a entrar allí si empezamos a vivir allí en el aquí y ahora, gradualmente. ¿Cómo gradualmente expando mi sentido de percepción de la presencia del gurú? Entonces, todo esto un gurú genuino tiene que enseñarlo. Como digo siempre, ¿quién es el gurú original? Krishna. Una de las cualidades de Krishna es um, omnipresente. ¿No? Entonces, gurú original Krishna. Krishna omnipresente. En otras palabras, gurú es omnipresente. En otras palabras, no existe un lugar donde el gurú no esté. No existe un tiempo, lugar y circunstancia donde el gurú en su forma más sustancial no esté presente. Entonces, no podemos universalizar más el principio del gurú más que eso. Ahora, en un comienzo no tenemos esa visión. Entonces necesitamos empezar con una versión hiperlocalizada. Esta persona, gurú. Perfecto, genial. Pero de ahí se empieza a ampliar. Como el Bhattan dice, Nahi kasmat gurur gyanam sustiram syat supushkalam. Brahmaita tadvitiyam vai giyate bahuda reshibi. Todos los sabios, los videntes, la verdad, declaran que debido a que la verdad absoluta es infinita, nunca podemos recibir conocimiento completo y absoluto de un solo gurú. Porque un solo gurú entrega una visión y una perspectiva y es genial y es perfecta, pero estamos hablando de algo que puede ser abordado infinitamente. Entonces, una pluralidad de gurús se vuelve algo natural, como, no como una manera de no comprometernos con alguien en particular en nuestra vida, que es algo hermoso también, pero eso no quita que no nos abramos a nutrir nuestras perspectivas de otros lugares. ¿Mm? Uno puede tener un gurú en su vida que uno siente que esta persona es mi rol modelo central, pero a partir de ahí puedo sentir, oh, me inspira esto, aprendo de esto, de manera que no está contradiciendo lo que estoy aprendiendo de mi gurú central. Y eventualmente desembocando, concluyendo en esta idea, todo es gurú, al final de cuentas, todo es gurú. No hay un lugar donde el gurú no esté. Pero esa es la visión más elevada. Tampoco podemos precipitarnos y sentimentalmente decirlo sin estar viéndolo. Entonces tenemos que también vivirlo internamente en la medida que podemos. Entonces, todo esto es para responder a la pregunta 2 en el sentido de que, del peso de que el gurú representa a Krishna, tanto para el discípulo como para el gurú. Entonces, para mí lo que acabo de compartir es una manera de descomprimir ese peso sin diluirlo, sin cambiar la enseñanza, sino en un lugar realista en donde se vuelve sostenible tanto para gurú y para discípulo, porque muchas veces, sinceramente, problemas en la relación gurú-discípulo, no siempre, pero a veces se da justamente porque hay una sobredimensionalización, un sobreénfasis en este punto, y eso se termina volviendo un problema para el gurú en algunos casos, se termina volviendo en algunos casos un problema para el discípulo, y si se vuelve un problema para uno, se vuelve un problema para el otro también, ¿no? Entonces, estas son algunas ideas sobre el tema. Espero que sume, obviamente. Estamos analizando una sección del prólogo de mi libro. Eventualmente, cuando en el grupo de lectura lleguen al capítulo, creo que es el capítulo, ya no me acuerdo el número de capítulo, quizás 10, 11, donde hablo de guru y discípulo, y todo un capítulo dedicado en personalismo radical a guru y discípulo. Mucho de esto se va a estar abordando en detalle. De hecho, creo que es uno de los capítulos más largos del libro. Pero bueno, un pequeño eh, tráiler al respecto. Veo que Subal levantó la mano y mi pregunta es, Subal, si tienes algo que quieras compartir en relación a lo que ya dije o es algo separado para... estoy viendo la obra. Quiero compartir esto. Espacio publicitario tenemos ahora. Espacio publicitario por Subal. Sí, sí, Es ese algo fue un libro de... relacionado para saber, porque si no vamos a los cuartos privados y después abordamos tu tema. Sí, es solamente un comentario de dos Adelante. segundos. Dale, Ya dale. que usted mencionó este libro, pues a mí me cambió literalmente la vida.
mi perspectiva me la cambió, 365 grados me la cambió. Gracias. Gracias. Me volvieron un poco de recuerdos, ¿no? Cuando usted lo mencionó. Me alegro que tenga el Arriba. libro a mano, lo tenga cerca por cualquier emergencia, está al alcance Sí. siempre. Eh, Bueno, gracias. Sección publicitaria, pero también sección testimonial, ¿no? Dando testimonio de nuestra experiencia personal y me sumo a la promoción de Subal. No es una promoción de vuelta, es algo de realmente un testimonio de cambio de vida. También para mí fue algo increíble encontrarme con Srila Siddhar Maharaj. Nuestro encuentro primero con Srila Siddhar Maharaj fue probablemente a través de ese libro y sobrevivimos, porque de vuelta son 1000 páginas de algo muy intenso, ¿no? Ya una página lo deja uno para una vida entera y le dan 1000 páginas, me dice, bueno, quizás muero de sobredosis de néctar aquí, pero de alguna manera sobrevivimos y vivimos para contarlo, así que se le ha sido Maharaj Ki Jai. Bueno, siendo que por ahora no veo ninguna otra mano alzada y otra pregunta, los voy a invitar una vez más, por unos minutos más, cuartos privados, para que nos reunamos y compartir reflexiones en grupo sobre lo que acabamos de hablar hace un momento en relación a estas situaciones relacionadas a guru, discípulo, sobredimensionalización, absolutización, el peso de ser guru, variantes de guru, lo que sea que necesiten compartir, explorar, expresar. Y nos vemos en unos minutos de regreso para poner a descansar nuestra conversación el día de hoy. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando que hayan tenido un buen espacio sagrado, tiempo sagrado para seguir juntos explorando estas verdades. Nuevamente, muchas gracias a cada uno por su participación. Vamos a poner a descansar el encuentro de hoy hasta el próximo domingo, mismo horario, mismo día, mismo canal, pero siempre nuevo y siempre fresca la experiencia por dentro en la asociación. Así que nos estamos viendo próximamente. Mucha gratitud. Sriman Mahaprabhu ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanand Hari Hari Bol.